Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia Senti City, saludo especial en este día. Tengo la bendición de compartir con ustedes la meditación teoterápica de esta fecha, la cual he titulado La bondad de Dios versus la ingratitud de su pueblo. Estamos estudiando el libro de los Salmos y hoy llegamos al Salmo 81. Este Salmo 81 fue escrito por un hombre llamado Asaf. Este salmo es de Asaf, uno de los directores de alabanza del reinado de David y de Salomón. Él habla de tres aspectos muy importantes en este salmo que vale la pena considerar y aplicar a nuestra vida. La exhortación a alabar a Dios en la primera parte. En segundo lugar, nos habla de la bondad de Dios, de recordar la bondad de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Y finalmente remarca la ingratitud del pueblo de Israel hacia Dios. Encontramos que en la primera parte la exhortación a alabar a Dios. Ahí el capítulo 81 del 1 al 5 habla de cómo debemos alabar al Señor. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. ¿Sí? Así vemos cómo comienza el salmista, ¿cierto? Con una invitación a alabar al Señor. Pero no pide cualquier alabanza, pide una alabanza alegre, de júbilo. Es decir, con alta voz, ¿cierto? Expresión de gratitud, de júbilo y de gozo hacia Dios. ¿Por qué? Porque hay una razón muy importante. Él es el que nos hace fuertes. Él es el que nos da las fuerzas cada día. Éxodo capítulo 15, verso 2 encontramos este cántico de María y Moisés. Una vez ellos salen de Egipto y atraviesan el mar, este es el cántico que sale, un cántico espontáneo que salió del corazón y de la boca de María y de Moisés en gratitud a Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué hermosas palabras expresadas por estos dos hermanos, agradecidos con Dios por todas las bondades y por todas las maravillas que Dios había realizado. Si hubiera una razón para alabar a Dios, esta sería una razón más que suficiente para estar contentos, para estar alegres, para alabarle siempre por todo lo que Él había hecho. Encontramos que dice también tocar trompeta en el versículo 3 en la luna nueva. Esta parte, este versículo menciona las trompetas, menciona los instrumentos musicales y qué importante de la manera como se debe alabar al Señor, ¿cierto? Con gozo y con alegría. No se podía hacer de otra manera, ¿sí? Ni otra fecha, porque Dios había manifestado un día señalado. Tocar trompeta en la luna nueva, el día señalado, el día de nuestra fiesta solemne. Hablamos de que Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden y Dios establece diseños y modelos. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, el arca de la alianza, todo habla de un diseño, de un modelo de Dios. Igual pasa para la adoración, con la adoración, ¿sí? Y entonces debemos tener en cuenta cómo es que Dios quiere que le alabemos, cuándo es que Dios quiere de qué manera tenemos que hacerlo. No se podía hacer en ninguna otra fecha ni de cualquier otra manera, aun cuando el pueblo pudiera justificar algún cambio, como lo vemos hoy en día, de que muchas de esas fiestas solemnes, esas que fueron establecidas como estatuto perpetuo, pues mucha parte del pueblo cristiano no las considera.
El pueblo de Israel se esfuerza por mantener esas fechas y esas tradiciones. Entonces comenzaron a hacer cambios según su conveniencia personal y terminaron desviándose del camino del Señor. Estamos llamados a obedecer a Dios, ¿cierto? Porque es la mayor demanda que Él nos hace. La mayor demanda que Él nos hace en su palabra es la obediencia. Dice que el día de nuestra fiesta solemne, ¿cierto? Ese es el día que nosotros debemos adorar al Señor. Porque estatuto es de Israel y ordenanza al Dios de Jacob, del Dios de Jacob. Entonces dice que Él constituyó como testimonio a José. Aquí les recuerda todo lo que pasaron, todo lo que aconteció con José, ¿cierto? En la tierra de Egipto. Y ahí dice algo muy importante: oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. Esto se le da dos aplicaciones, ¿sí? El lenguaje de Dios, el pueblo no lo entendía. El lenguaje de Dios, las instrucciones de Dios, el pueblo no lo entendía. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros, por andar de pronto a las carreras, por andar entretenidos, por andar desconectados, no prestamos atención a lo que Dios dice, ¿sí? O no entendemos lo que Dios dice? Y otra aplicación es que Dios oyó un lenguaje de su pueblo, un lenguaje que no entendía. Porque el lenguaje de Dios es la alabanza, no la quejabanza. Y el pueblo comenzó a quejarse. El pueblo comenzó a murmurar allí en Meribá cuando se rebelaron contra Moisés y quisieron apedrear a Moisés allí en Meribá, porque Dios los probó. Dios probó el corazón de ellos. Las pruebas y las dificultades prueban lo que hay en el corazón. Y en esta ocasión del pueblo de Israel no salió nada bueno. Salió a la queja, el lamento, querer volver a Egipto, querer renunciar a la tierra prometida. Y entonces encontramos de que muchas veces Dios no escucha el lenguaje de su pueblo, porque está impregnado de queja, porque está impregnado de ingratitud, sobre todo de ingratitud. Oí lenguaje que no entendía, dice aquí la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el lenguaje que Dios atiende es el lenguaje de bendición, el lenguaje de alabanza, de gratitud en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere y espera de su pueblo. Muchas veces somos muy dados a estar reclamando, a estar exigiendo bendiciones, pero no nos acordamos de agradecer las que ya hemos recibido. Y vivimos muy preocupados por el futuro, cuando el futuro nuestro está en las manos del Señor. El salmista recalca también la bondad de Dios, porque es que Dios es bueno, ¿sí? Dios es bondadoso. Dice: aparté su hombro debajo de su carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Está recordando cuando ellos estaban en Egipto, construyendo, fabricando ladrillos para el faraón, cómo los oprimía. Dice que el Señor apartó su hombro de debajo de la carga. Fue descanso en medio de esa aflicción. ¿Cuántas veces pasamos por pruebas y el Señor está allí? Siempre, 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 alivianando esa carga. Entonces dice allí en el Éxodo 1, verso 11 al 14, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y dice: y se amargaron su vida y con dura servidumbre en hacer ladrillo, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Entonces no había descanso para ellos, pero sin embargo Dios los liberó cuando ellos clamaron a Dios. Cuando llegó a los oídos de Dios el clamor de ellos por esa opresión que estaban viviendo. En la calamidad clamaste y yo te respondí, te liberé, te respondí en lo secreto del túnel. En medio de ese terremoto en los cuales a veces nos metemos, Dios responde. Dios responde y Dios se manifiesta con todo su poder.
Entonces, qué importante que nosotros sepamos que en medio de las pruebas, Dios está allí mirando lo que hay en el corazón. Te probé junto a las aguas de Meriba. Allí dice la palabra del Señor, fueron probados. En medio de la escasez, a veces Dios permite esos golpes, esos reveses de la vida para mirar qué es lo que hay en el corazón. Te probé. Resulta que a veces no pasamos la prueba, porque en medio de la prueba, en vez de salir la alabanza y gratitud a Dios, sale la queja, sale la maldición, salen los reclamos, la murmuración y salen tantas cosas que no agradan el corazón de Dios. Entonces dice que Dios solo estaba probando, ¿cierto?, el corazón del pueblo, porque lo estaba preparando. ¿Para qué? Para disfrutar de la bendición, para disfrutar de la tierra prometida. Pero ellos desconfiaron de Dios. A veces en medio de las pruebas tenemos la tendencia a desconfiar de Dios en su palabra, en sus promesas. En la prueba, dice, Israel sacó lo peor que había en ellos, estaba dentro de sus corazones. Recordemos la pandemia. La pandemia fue una prueba para el mundo. Y de esa pandemia, de esas pruebas, de muchos corazones salió lo peor. ¿Sí? Lo vil, lo peor. Y de otros corazones que estaban pasando la misma situación, surgió la alabanza, la gratitud a Dios, la oración y la alabanza al Señor. Y Él dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, si me oyeres. Oye, pues, oye, si me oyeres, Israel. Aquí está Él como un padre amoroso, recordando y deseando que sus hijos escuchen su voz, que sus hijos escuchen su palabra, que sus hijos escuchen sus instrucciones. Oh, si me oyera Israel, si me oyera Israel, el panorama de nuestra vida cambiaría. El panorama de nuestra vida cambiaría rotundamente. Esa situación que estás viviendo cambiaría si escucharas atentamente a la voz del Señor. Y dice allí el salmista, la expresión del corazón de Dios, la expresión, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obras la palabra para que te vaya bien. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oye Israel, oye los estatutos, decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas. ¿Sí? En Deuteronomio 5 dice, oye Israel, los estatutos, decretos yo te comunico hoy en vuestros oídos, apréndelos, guárdalos para ponerlos por obra. Y en Deuteronomio 6:3 dice, oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien. Oye mi pueblo, oye pueblo. Entonces el canto, el tono, digámoslo así, que está poniéndole aquí el salmista, tono como dramático a la expresión de Dios, porque Dios le llama a Israel pueblo mío, hijo mío, pueblo mío, mostrando que estaba dispuesto a darle a la nación lo mejor, pero el pueblo no entendía. Las bendiciones de Dios están ahí esperando, simplemente es cambiar la actitud, es cambiar el lenguaje, es hablar un lenguaje claro, un lenguaje de alabanza que Dios escucha. Y recordemos, si Dios ya nos adoptó como pueblo suyo, le pertenecemos a Él, debemos escuchar su palabra, escuchar su voz y seguirle. Y dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de tierra de Egipto. Abre mi boca y yo la llenaré. Este maravilloso salmo realmente nos invita a reflexionar qué hay en nuestro corazón. ¿Hay gratitud o ingratitud? Y vemos que en el pueblo de Israel hubo ingratitud. Y muchas veces en el pueblo de Dios hay una ingratitud atronadora, que no deja que las bendiciones de Dios fluyan
y lleguen a materializarse en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo devocional, por este precioso salmo que nos invita, Señor, a reflexionar sobre nuestra conducta frente a tus bendiciones, Señor. Quita de nosotros ese lenguaje que tú no entiendes. Pon en nosotros cántico nuevo, Señor. Pon en nuestras bocas palabras de gratitud, de alabanza, de adoración, y recordar siempre, Señor, tu benevolencia, y recordar siempre los hechos maravillosos que tú has realizado. A Israel lo sacaste de Egipto. A nosotros nos sacaste también de un Egipto por medio de tu Hijo. Nos liberaste. Nos diste nueva vida. Nos diste un nombre. Nos adoptaste como hijos y somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Gracias, Dios del cielo, que en nuestro corazón y en nuestros labios, Señor, siempre haya alabanza y gratitud, siempre para ti. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Meditaciones teoterápicas.